Vamos a aprender a meditar. Sencillo. Entonces, hago las paces con mi cuerpo para que no esté todo nervioso de problemas que atrajo en el día y que se olvide de eso, que ahora lo que vamos a hacer es un estado de meditación. No me interesa que esté activo. Cuando queramos hacer otras cosas es necesario que esté activo, pero ahora no. Entonces yo le voy a decir, cuerpo, por favor, únete a mí para que logremos un estado de meditación profunda, comprendiendo que es simple, profundo no significa difícil. Entonces, me hago unas 2 respiraciones profundas, pero profundas. Y cuando habla de la respiración es importante porque tenemos que comprender que nuestra respiración no solo sirve para que nuestros pulmones se llenen, nuestra respiración sirve para que absorbamos energía vital del mundo, energía vital del sol, del prana, el ki, etcétera. Entonces, hacemos 2 respiraciones profundas que no solo van a llegar hasta los pulmones, sino que nos va a recorrer por todo el cuerpo, que las células hasta de los pies se van a llenar de esa energía vital. ¿Ok? Entonces, respiro 2 veces. Bien profundo, siento que llegó por todo el cuerpo. No es complicado, dejen que se sientan en en los dedos del pie, en la planta. Otra más. Ah, se siente bien, todo el cuerpo, lleno de energía, no de oxígeno, para que comprendamos que sí puede llegar a mucho, a todos lados, hasta los vellos de las piernas. Otra más. Ok, entonces ahora estoy en un estado diferente en el que comencé, y eso es lo que importa. Por más de que hayan relajado mucho menos, ya avancé. Entonces, lo que yo voy a comprender ahora es que la meditación consta en que va a venir un pensamiento que yo no quiero, porque yo quiero estar centrado en mí, en una cosa. Yo lo que quiero es estar centrado en una cosa, y esa cosa que vamos a elegir es en nuestra respiración, porque es lo mejor. No porque no nos podamos elegir, por ejemplo, ver una vela al frente, podemos elegir ver una flor. Hay prácticas donde se medita solo viendo una flor, pero nosotros vamos a elegir la respiración porque es la que más funciona o en nuestro nivel. Entonces, si yo me quiero concentrar en mi respiración, lo primero que voy a hacer es, ok, voy a pensar en mi respiración. ¿Qué pasa cuando absorbo la respiración? Absorbo por la boca, por la nariz, boto por dónde, se siente el aire es frío, caliente, neutral. Pienso en mi respiración, pero de repente va a venir una idea que es que yo tengo que estar aceptando a la gente aquí que va entrando y me voy. Y tengo que decir, hey, ya va, no me puedo ir, estoy meditando. Vuelvo a la respiración. Y esa, muchachos, fue la acción de meditar. Cuando digo, hey, no me quiero ir, quiero volver. Entonces ejercité el músculo que me va a ayudar en mi día a día cuando tenga problemas y yo quiera volver a mí. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que la mayoría de su tiempo meditando, ya sean 5 o 10 minutos, van a perder. Porque van a ser tantas veces, o sea, se acuerdan que era un partido de fútbol. Entonces digamos que si la mente nos lleva, un gol nos hizo. Y luego si yo me recupero, hice un gol. Entonces la mente me va a estar haciendo muchos goles y yo tengo que estar atento en hacerle goles yo, que es recuperarme. ¿Ok? Recuperar mi atención. Entonces, el partido normalmente lo vamos a perder, no pasa nada. Lo importante es que ustedes lleguen a ejercitarse. Entonces, llegar a ejercitarse no es que lo van a hacer 2 o 3 veces. Es vamos, mientras más veces mejor. Así pierda. Si el Lego me hizo 50 goles, por lo menos que yo a mí me haya recuperado 20, ejercité 20 veces mi habilidad de meditar, que es de estar atento, de estar aquí. Entonces, elijo una cosa, que es la respiración, solo por elegir y porque igual la respiración funciona por todo lo que le estoy hablando de forma energética. Entonces, de repente me voy, ¿verdad? Me voy a mi pasado, lo que sea, las cosas que hay que resolver, que va a llegar alguien, me va a tocar la puerta, etcétera, pero vuelvo a mi respiración. Entonces, me ejercité en la meditación y medité realmente. ¿Me explico? Porque es tan sencillo. No hay más. Ya después, nosotros podemos usar esta práctica para alcanzar nuevos niveles de conciencia. Pero, o sea, por ejemplo, hacer preguntas y canalizar. Así se necesita, o sea, es necesaria esta práctica para que nosotros podamos alcanzar el desarrollo de nuestros dones. Por ejemplo, hola Cherry. Entonces, como nosotros lo que queremos es seguir avanzando en nuestro desarrollo de conciencia y llegar a desarrollar nuestros dones, por ejemplo, no tener ningún don y desarrollar uno, como la canalización cualquiera, entonces necesitamos primero comenzar por aquí. Pero no es que la meditación es para eso. La meditación es para que el ego no sea un obstáculo en nuestro día a día.
¿ok? Y que yo siempre esté aquí y de repente, si tengo un problema y me dejo llevar emocionalmente, pueda decir, hey, para, ya va, no me está gustando cómo me estoy sintiendo, creo que estoy cometiendo un error, voy a hacer silencio un rato y aunque yo sé que la persona injustamente está haciendo algo que a mí no me gusta, lo que sea, me importa más esto, cómo me siento. Entonces vuelvo. Y por eso es que le decía, los que enseñan, los maestros que consiguen en mi vida, que enseñan a meditar, llegan a decir, que a mí me parece que fue lo más loco que escuché en la vida, que dejaron de meditar. ¿Por qué? Porque dejaron de sentarse en el mueble de su casa, en el parque, lo que sea, a hacer esto, que es lo que nosotros necesitamos hacer en el nivel que estamos. Pero ellos dicen, yo lo que logré fue estar atento todo el día, es la atención constante a qué es lo que pasa en mí, porque pasaron tantos años practicando que desarrollaron su músculo, simple, como en el gimnasio. Entonces ya tienen el cuerpo que querían, ellos ya tienen el músculo de la atención desarrollado. Por eso dejan de meditar, pero no es que dejan de meditar, es que están meditando desde que se levantan hasta que se acuestan. Y eso es lo que querían en su vida. Y otra cosa, muchachos, muy importante entender también. Hay gente que puede pasar toda su vida para poder desarrollar solo esta habilidad, ¿ok? Y si ustedes no ven eso como un propósito de su vida, no se vayan a sentir mal. O sea, no es que nosotros, todos los humanos, tienen que pasar por ahí para poder seguir y descubrir otras cosas y bla, bla, bla. Es que ellos eligieron eso como un estilo de vida. O sea, como volverse maestros de meditación. Pero es como la gente que también elige, por ejemplo, que esto yo lo creo al 100%, que eligen no sé, poder desarrollar la telequinesis, por ejemplo, mover objetos y cosas así. Hay gente que pasa toda su vida para volverse un maestro y está bien, pero ¿saben qué pasa? Que, o sea, está bien que tomó esa decisión, pero a mí lo que me dice eso es, yo voy a pasar toda mi vida solo para mover objetos, ¿sabes? O sea, solo para cerrar la puerta con la mano. O sea, en mi vida, en la que yo quiero, eso realmente no me hace un impacto positivo. ¿Sabes? Sí me hace un impacto positivo si yo después de entender cómo funciona la energía, me voy a emprender lo que yo sí quiero aprender como mi proyecto más allá del humano. Porque entiendo cómo funciona la energía. Entonces me ejercité tanto que cuando la quiera involucrar en algo, voy a saber cómo. Pero lo que quiero decir es que además es un camino muy largo para poder saber aprender a hacer eso, para poder usarlo a nuestro favor. Entonces, realmente no me interesa aprender telequinesis. ¿Me explico? No es una cuestión que nos tiene que interesar porque sea parte del mundo espiritual. Simplemente es una cuestión de que lo que sí me interesa es aprender a manipular la energía. Y un dato muy curioso que se lo escuché a alguien que admiro mucho y es uno de mis maestros, que él dice que él aprendió de una raza indígena realmente, que son los últimos, ¿cómo se llaman? Los últimos descendientes de los incas, ¿ok? Que se llaman los pachacutes, que ellos están en Perú. Este grupo indígena sobrevivió porque se escondió por años en la naturaleza y los españoles nunca llegaron a ellos, porque sabían magia, ¿ok? Entonces, en el 2000, con todo este cambio de la nueva era y todo lo que estuvo pasando, en el 2012 y todo esto de que iba a venir el nuevo mundo y tal, ellos decidieron salir porque era momento de enseñar, ¿ok? Y pasó algo muy curioso en estos años. El jefe del Tíbet que enseña magia, o sea, como que el que se encarga de esa área de enseñar magia, fue a visitar a los Pachacutes porque era un mito. Ellos eran como los descendientes de los incas, o sea, es una locura llegar a conversar con alguien así, porque no están intoxicados con la ciudad. Ellos no saben el español, no les daba lo mismo todo y tenían su propia cultura desde ese entonces. Entonces, donde, ojo, no hay hospitales, clínicas, cárceles, no existía nada de eso. Entonces, el jefe del Tíbet, este monje que todavía creo que vive, va a hablar con uno de ellos y después de enseñarle prácticas de cómo manipular energía para hacer magia, para crear nuestra propia realidad, le dice, tú logras creo que le dijo 11 minutos lo que yo logro en 11 años. Le dijo el jefe del Tíbet, con la práctica que él conoce. Tú logras en 11 minutos la realidad que yo logro en 11 años. Imagínense lo ridículo que es aprender a manipular energía desde prácticas de la India, por ejemplo, de la India no, del Oriente, que nos han traído el yoga, todas estas cosas que nosotros conocemos y ya lo entendemos como normal en nuestro mundo espiritual, en nuestra cultura de espiritualidad. Y estas nuevas prácticas, que son las que más me gustan, que hablamos de dimensiones, de cómo alimentar nuestras dimensiones todos los días, que esa era una de las preguntas que yo le hice a Víctor y los tres guías, que era
Me dicen que no funciona el Zoom, pero no, yo los agregué a todos, ya no me queda ninguno. Entonces, em, ellos son, de los que yo aprendo, son voceros de esta cultura indígena, que son los Pachacútec. Y búsquenlo, les va a llamar muchísimo la atención. O sea, es una cuestión de adelantar muchísimo nuestro proceso, gracias a ellos, porque ellos sacaron una sabiduría que no estaba en nuestro planeta. Estaba, pero con prácticas mucho menos precarias, digámoslo así. Puedo dar testimonio de que si se ejercita el estar atento todo el día, se vuelve más fácil cada vez. Exactamente, eso es un músculo. Gracias, Juan José. Ella dice, si quiero aprender a meditar, sí quiero aprender a meditar, seguir intentando con esta información recibida. Perfecto. Entonces, eso, comprenda. Yo nunca les voy a enseñar nada porque lo que a mí me ha cambiado la vida es comprender que la espiritualidad es muy fácil. Y lo que a nosotros nos cuesta es aceptarlo, no aprender la espiritualidad fácil. Es aceptar que, hey, todo lo que me dijeron que tenía que leerme 80 libros para poder entender una cuestión profunda era mentira. Ok, eso era mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me dicen, mira, tú vas a alcanzar nuevos niveles de energía para que lleves a cabo tu emprendimiento, tu proyecto, simplemente meditando 10 minutos al día, lo que no hace que yo no lo lleve a la práctica es mi ego diciendo, no, eso no es posible, tengo que leerme 8 libros más, me faltan hacer 2 cursos más que tengo pendientes. No puede ser que yo pueda lograr eso solamente meditando. Entonces, claro, yo caí en esa trampa por muchísimo tiempo también. Y cuando logré comprender que no era tan difícil lograr nuevos niveles de energía para involucrarse en mi proyecto y que por fin se realizara y pasara algo y se moviera, entonces ahorita lo que me encanta es decirle a todo el mundo lo que funciona. Voy a buscar las respuestas que ustedes me hacen en la invitación al Zoom, cuando se agregan en los cupos para responder. Aquí dice, ¿cómo aprender a manejar la falsedad de las personas? Tengo un proyecto hermoso que brinda ayuda a los enfermos, pero obvio aquí, bueno, aquí hay algo que podemos hablar. Mire, esta persona me está diciendo con lo que está escribiendo que tiene un proyecto hermoso, pero que hay muchísima gente alrededor falsa o tóxica, digámoslo así. Hay que comprender algo, muchachos y muchachas. Nunca podemos permitir que otra persona defina nuestra realidad. Nunca podemos permitir que otra persona defina nuestra realidad. Eso quiere decir que una persona puede tener muchísimo éxito aunque esté rodeado de un caos. Y lo curioso es que todos nosotros estamos rodeados del caos, que es la ciudad, es nuestro día a día. Entonces es necesario comprender que por más que tú creas que la gente está buscando hacerte daño, la verdad es que no puede influir en tu energía, en tu mundo invisible, que es el que realmente crea, si tú no los dejas. ¿Ok? Si tú no los dejas, ellos no van a poder influenciar negativamente tus proyectos. Es cierto que si nosotros estamos con gente negativa y le comentamos nuestros sueños, esa energía se va a dirigir hacia un lugar donde no queremos. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en una competencia porque fallamos en hablarlo. Como si lo dijéramos a nuestro papá, por ejemplo, que yo confío mucho y que cuando le cuento mi sueño a mi papá, él más bien me aporta energía positiva porque él quiere que se me dé. ¿Ok? De la misma forma, si estamos contando nuestras cosas en un trabajo, pues se va a involucrar. Ellos van a decir, detecté qué es lo que tú quieres y voy a pensar que no se te va a dar porque no quiero el bien para ti. Que esto es curioso, que por ejemplo, cuando uno quiere emprender, mucha gente que ha visto que a otras personas le ha ido mal emprendiendo, como por ejemplo nuestros familiares, por más que nos quieran, si ellos su experiencia de emprendimiento es negativa, te van a demandar influencias negativas, pero no porque sean malos, es porque creen, tienen miedo. Entonces te van a decir, ay, no hagas eso, por más de que ni siquiera te lo digan con la boca. Tal vez les da un miedo y emiten una vibración que no te va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo mejor del mundo? No decir esas cosas, no decir nuestros sueños hacia dónde nos queremos dirigir. Pero eso no significa que después, aunque los digas, tú no puedas lograrlo. Lo que se te va a hacer es más difícil, ¿ok? Por haberlo dicho. Pero no vamos a entrar en una competencia de, eres tu energía o mi energía? Alguna de las dos va a tener que ganar. Y yo voy a hacer todo el trabajo porque yo gane, si ya cometí el error. Pero eso es una cuestión que es muy importante porque en el estoicismo se comenta o se explica que esa es el verdadero pasar de niño a hombre o de niña a mujer, pasar de adolescente a hombre maduro o a mujer madura, que es hacernos responsables de nuestra realidad.
Y el mago, a juro, se tiene que hacer responsable de su realidad. Por más que le llueva. O sea, si le llueve y él quería dirigirse a un lugar y por la lluvia se le dificultó, fue parte de su realidad, fue parte de su mundo interior que le lloviera y no pudiera llegar al lugar. Nosotros siempre estamos pensando que las cosas externas son señales como por ejemplo, que lo hablo todo el tiempo en estas reuniones, porque me pasa que me preguntan mucho eso. Me dicen, mira, es que yo confío mucho que cuando voy a un lugar muy importante, una cita que tenía, algo así, y por ejemplo el taxi no llega, era porque el universo no quería que yo llegara y no conociera a esa persona, era porque el universo decidió por mí que no me cuidó. Y no es cierto. El universo no va a estar juzgando y no te va a estar diciendo, hey, por ahí no, por ahí sí. Es mentira. El universo está esperando que tú decidas hacia dónde dirigirte porque mientras más experiencias vivas, más vas a desarrollarte en conciencia. Entonces él no va a estar todo el tiempo como un bebé, como no sé, como diciéndote, por aquí no, por aquí no. Él lo que quiere es que tú vivas experiencias, aunque sean negativas. Viniste al videojuego a eso, de las experiencias negativas de las que más se aprende, si somos inteligentes. Entonces él no va a estar diciéndote todo el tiempo, por aquí no, y te vamos a cuidar y no te montes en ese autobús. Te va a decir, dale. Es más, decide hacia dónde quieres ir, que nosotros te vamos a aportar la energía necesaria para que tú le des. Si tú querías dirigirte hacia un lugar y el taxi no pasó, eras tú, tu realidad interior, tu psique o tu subconsciente que no te dejó avanzar. Tu ego, por ejemplo, el diablo que está en nosotros, que con la lucha interna que nosotros tenemos con el diablo. Él decidió por ti, o sea, te dormiste, por decirlo así. ¿Ok? Entonces nunca le podemos echar la culpa al externo de nuestra realidad. Esa sería mi respuesta más real en cuanto a la pregunta de cómo aprender a manejar la falsedad de las personas. No me importa que las personas sean falsas. Yo no puedo controlar su vida. Son un alma que tal vez hasta ha encarnado aquí más veces, tal vez un alma más vieja que yo. Por más que sea mi familiar, comprendan que la realidad es individual. Luego de que comprendemos que la realidad es individual, empezamos a ser co-creadores. Pero primero tenemos que ser responsables de nosotros, de entender lo de la co-creación, que es cierto también. Pero es más interesante primero comprender que la realidad es individual. Exacto, el universo no decide ni juega. Es más, gracias a que nosotros estamos aquí con cuerpo, muchos de ustedes vienen de los tres guías, ¿verdad? Los conocen. ¿Saben de quién hablo? Bueno, ellos dicen todo el tiempo, nosotros necesitamos a este pelón para poder hablar con ustedes. Lo necesitamos porque no tienen cuerpo. Entonces, como dice aquí Luis, el universo no juega porque no está aquí en la Matrix. Está esperando que nosotros juguemos con gracias a él. O sea, él nos da toda la energía que que nosotros necesitemos. Pero nos está diciendo es juega, 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 que mientras más juegues, mejor te va a ir. Mientras menos paralizado te quedes y mientras más activo seas, más magia te vamos a aportar. Así funciona. Es más, todo el mundo ha sentido esto si han hecho ejercicio alguna vez en su vida. La mayoría de la gente cree que el hacer ejercicio te va a quitar energía. Y no es cierto. Cuando haces ejercicio, amaneces con más energía y de hecho te puedes acostar con más energía. Que te duela el cuerpo es otra cosa, pero tu vida se vuelve más energética, ¿no? Y se supone que no debería ser porque estás gastando energía, ¿no? No funciona así. Mientras más activos seamos, más energía y magia, que es la que queremos, nos aporta el universo. Es un diseño perfecto. Exacto. Uno es el que decide. Claro, lo que pasa es que también uno es el que decide, pero así como me dijo Víctor en una de esas reuniones, yo le dije, ¿qué pasa si nosotros, ya que somos los creadores, qué pasa si nosotros ignoramos el mal y simplemente nos dedicamos a hacer cosas buenas y a aprender y tal? Y me dijo, no, no funciona. ¿Por qué? Porque el ego está dentro de nosotros. El ego está dentro. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos dormimos, que nos pasa todos los días, no crean que hay gente despierta realmente al 100%, así que nunca, nunca, nunca se duerme, va el ego a tomar una decisión. Y cuando el ego toma una decisión, por más de que está en ustedes, ¿sabes? Por más que está dentro de ustedes, lo que sea, normalmente esa decisión nos va a dirigir a un destino que no quieren. ¿Ok? Entonces, aunque sepamos eso, aunque entendamos que las decisiones de nosotros, nuestro trabajo es hacer consciente toda nuestra oscuridad constantemente. Hey, tengo un defecto aquí, tengo que ir a arreglarlo. Estoy fallando en esto, tengo que ir a arreglarlo. Ir limpiando, limpiando, limpiando todos los días. Mientras más limpie, mientras más resuelva esos problemas internos, más se queda sin herramientas el ego y me dejo de caer en esos obstáculos. Pero comprendamos entonces que como todo lo que es mi realidad está generado desde adentro,
Si estamos dormidos, el ego está manejando ese adentro del que les hablo, entonces todo igual, esto, lo malo también se genera desde adentro, ¿ok? Aunque nosotros no queramos y aunque seamos seres de luz. Ese es el gran tema, ¿no? Que tenemos que solucionar. Si no fuera así, entonces realmente el ego no fuera tan difícil, pero ese es el poder del ego, que él simplemente toma el volante. No es que él tenga poder, ojo, no es que el ego tenga poder, un poder distinto al de nosotros o algo así, es que él usa nuestro poder. Por eso es que la meditación importa, porque si no le dejamos usar nuestro poder, él se debilita, se vuelve más inteligente, eso sí. Cuando nosotros mejoramos, el ego también mejora. Eso es un tema que él se vuelve inteligente, él absorbe nuestra información y nos mete otro bloqueo nuevo que no teníamos antes. Pero si le quitamos poder, cada vez nos hace menos daño, por más inteligente que se vuelva. Y eso es lo que el trabajo realmente del desarrollo de conciencia. Es que en la palabra está, desarrollo es crecimiento, ¿no? Desarrollo de conciencia es crecimiento. Mientras más luz yo tenga, menos oscuridad. ¿Ok? Simple, como prender un foco en un cuarto oscuro. Si yo desarrollo mi luz, hay menos oscuridad. Lo que sucede es que esa oscuridad no crece, sino que se hace más inteligente, porque absorbe nuestra información. O sea, por ejemplo, alguien que tenga mucho desarrollo de conciencia puede ser una persona muy exitosa, pues, que no, que resuelve muchos problemas todo el día. Pero eso ese es el punto. No es que deja de tener problemas, es que sabe solucionar más problemas que el resto. Un dato curioso que es parte de nuestra historia que no nos dicen nunca. Cuando se elegía un rey, cuando se elegía un rey en una tribu o en una aldea, antes de ser un reino, ¿verdad? Se elegía a la persona con más capacidad de resolver problemas. No se elegía a una persona que trajera de por sí sangre azul, por ejemplo. Eso era el descendiente de ese héroe que el que traía una sangre mejor. Y es cierto, porque se transmite con los genes también la inteligencia o las habilidades y los talentos. Pero lo que nosotros tenemos que comprender es que al primero que se le daba el título, ¿quién? Nunca nos habían dicho eso. Al primero al que se le da el título de rey en una aldea, en un grupo de gente, lo que sea, es a la persona que está más capacitada para resolver problemas. Por inteligente, por perspicaz que sea, por líder, por valiente, ¿ok? Entonces, nosotros lo que necesitamos es comprender que la habilidad que tiene el ser humano para vivir mejor es lograr resolver más problemas que otro ser humano, si nos compararan, por decirlo así, que no es la idea, pero el punto es, no es que voy a tener menos problemas mientras más me desarrolle en conciencia, es que voy a estar más capacitado, tengo más magia, tengo más luz, tengo más inteligencia, uso más capacidad de mi cerebro porque la energía no me la está llevando el ego, estoy más centrado energéticamente hablando, uso mejor mi palabra, mi pensamiento y mi emoción, soy más eficaz, pero no significa que dejo de resolver problemas, no es comodidad lo que se busca. Aquí dice, ¿de qué manera se puede eliminar o llevar más a la raya a lo posible el ego? Bueno, pero justo estamos hablando de eso perfectamente. Es más, podríamos seguir hablando bastante de eso si les gusta. Si tienen otra pregunta, podemos usarla para cambiar de tema, pero si quieren que sigamos hablando de eso, díganme. ¿Sí? Ok, entonces, déjame leer esta que la abrí. ¿Cómo hacer las personas que no ejercen necesariamente su propósito como oficio con ánimo? Así que hice un video entero. No me gustaría volver a repetir el video. Sigamos hablando del ego entonces. Ok. El ego, algo que a nosotros nos da miedo por nuestra cultura y que no queremos aceptar, digámoslo así, de a poco lo vamos aceptando, es que el ego es el diablo de nuestra religión de la que nacimos, ¿ok? Lo que se considera el diablo en nuestra religión es el ego en la espiritualidad. ¿Qué pasa? Que el diablo no es una entidad como Jesús, por ejemplo. Lo que nosotros nos dijeron en nuestras religiones es que el diablo es como un ser que existe y como Jesús que sí existe. Y que ellos se pelean y está el diablo con el arcángel peleándose y como si fuera un ser individual, ¿ok? Que existe. O sea, no es un ser como nosotros, quiero decir. Jesús se parece a un ser como nosotros. Dime, Lili, ¿quiere hablar? Ah, ya. Jesús es un ser como nosotros, ¿ok? Pero el diablo no es un ser como nosotros. Es un espíritu, sí, pero no es un ser que ha estado encarnado y ha sido un cuerpo y ha vivido experiencias humanas. Nada que ver con eso como nos lo muestran, que tiene cara de demonio y bla, bla, bla. Las representaciones de estos dibujos que nos han mostrado siempre son claves, son símbolos.
¿ok? Los cachos son un símbolo, las piernas son un símbolo, como las tiene. Un símbolo muy importante, que es donde me gustaría hacer el foco entonces, para que comprendamos por qué el diablo es el ego. Ok, como les decía, el ego lo que quiere es llevarnos a un lugar al que nosotros no queremos ir. Si nosotros queremos ir a la derecha, el ego nos quiere llevar para la izquierda. Entonces crea un destino que nosotros no queremos. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo entendemos que nosotros tenemos que tomar el poder? Que nosotros pensemos que vamos a hacer algo, digamos que vamos a hacer algo y lo hagamos. Eso sería el Dios en nosotros. Respetar nuestra palabra. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que si nosotros no lo hacemos y el ego nos dice, no, tú quieres ir para la derecha, pero el ego quiere ir para la izquierda y yo voy para la izquierda, lo que estoy haciendo es dividirme, ¿ok? Y el significado de diablo es división al hablar. Por eso se coloca el nombre diablo. División al hablar. De ahí viene la etimología, quiero decir. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo digo que voy a hacer algo y hago una cosa totalmente distinta. Dejé que el diablo en mí me ganara. Y por eso los dibujos del diablo son una lengua con la separación, con la lengua rota, ¿saben? Porque se le divide la lengua. De ahí viene uno de los símbolos del diablo que conocemos en nuestra religión, ¿ok? Porque es la división al hablar. Entonces, eso quiere decir que es tan fácil darse cuenta cuando actuó el ego en nosotros o el diablo en nosotros y cuando actuó nuestra divinidad. Es muy fácil, porque significa que si yo correspondo a mi palabra, soy divino, estoy siendo parte del el Dios en mí. Estoy encarnando el cielo en la tierra. Imagínense eso, que es lo más grande que podemos alcanzar ahora. Encarnar, vivir traer el cielo a la tierra. Eso lo hacemos cuando estamos acostados en la noche y se nos ocurre una gran idea para implementar nuestro proyecto, nuestro estudio, nuestra vida, nuestro trabajo, lo que sea. Y decimos, ya, qué buena idea esa que se me ocurrió en la noche cuando antes de dormir o en la ducha. ¿Sabe de qué hablo? Todo el mundo le ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, esa idea la estamos haciendo palabra mientras la pensamos y decimos, ok, la puedo hacer esto, puedo hacer esto. La palabra también es pensamiento, no crean que juro tiene que salir. Cuando sale es más poderosa, pero no tiene que ser sonido todavía, ¿ok? Escritura también es palabra, por ejemplo. Entonces, ya yo dije hacia dónde me quiero dirigir, ahí, en ese pensamiento antes de dormir. ¿Qué pasa si al otro día yo me levanto y no hago eso que dije que iba a hacer? Le hago caso al diablo, ¿ok? Me divido. Entonces, no solo al ego, es que eso es lo loco, es que estoy siendo diablo. Si decimos esto en una iglesia, capaz nos mandan nos queman, porque van a decir, este tiene el diablo adentro. Es que no es que sí, pero es que porque vive en todo, está en todo tratando todo, es como el casco del que habla Víctor y los tres guías. O sea, está aquí, es cierto, pero no soy yo, ¿ok? No tengo que tener miedo, quiero decir, porque está aquí y no me lo voy a poder despegar. No tenemos tanto, eso sería el despertar que muy pocas personas en la historia de la humanidad han logrado, quitarse el casco, pero lo vamos a tener y lo vamos a tener siempre. O sea, mientras nos desarrollamos. Entonces, yo lo que tengo que comprender es que si yo no quiero ser parte del juego del diablo, me levanto todos los días y hago lo que dije que quería hacer. Y, oh, qué bello, cuando hago lo que dije que iba a hacer, esa gran idea que se me ocurrió, el universo me va a aportar más magia. Cuando nos aporta más magia, tenemos más suerte. Y si eso era una idea para mi negocio, va a salir bien. Me van a comprar, voy a vender, me van a decir que sí, etcétera, lo que sea que quieran lograr. ¿Ven cómo funciona tan sencillo? O sea, es una cuestión de que si nos hubieran dicho de niños que nuestros sueños, por ejemplo, eran tan importantes como de esas ideas de la noche, esas ideas de la ducha y tal, simplemente con hacerles caso a esas ideas, nuestra vida hubiera tomado un rumbo muy distinto, hubiera sido muy fácil, porque simplemente era poner en práctica, ojo, estas ideas que nos llegan en la ducha, en el sueño y en las meditaciones, por ejemplo, que es alcanzar nuevos niveles de conciencia a propósito, con conciencia, que no nos llegue así, sino que sea a propósito, por ejemplo, con eso que se logra meditando, es una revelación de nuestro catolicismo y cristianismo del que se habla tanto. ¿Sabes? Cuando dicen, yo tuve una revelación, Dios me dijo algo.
Entonces, eso quiere decir que no eres especial para tener revelaciones. Todos tenemos revelaciones todos los días nos hablan y nos dice, hey, es más, es una revelación, es un mensaje de la fuente. Esa idea no salió de tu cerebro, vino de la fuente, es lo que quiero que comprendan, ¿ves? Vino de Dios. Entonces imagínense la responsabilidad que tenemos. Es como no hacerle honor a eso, es como deshonrarlo. ¿Cómo nos va a llegar un mensaje directamente de la fuente, por más que haya sido que tengamos guías, que unos los tienen y otros no? Por eso no puedo decir que son guías, sino que puede ser un ángel que nos cuida, puede ser una persona que de nuestro linaje que vino a ayudarnos al árbol genealógico, yo qué sé. Lo importante es que viene de la fuente. La fuente tuvo que dar permiso para que eso sucediera, ¿ok? Y es una ayuda. Entonces, si nosotros lo que queremos es tener buenas ideas, que es un gran punto para todos los que queremos alcanzar cosas importantes en nuestra vida, necesitamos buenas ideas, tenemos que confiar en que las revelaciones son las mejores ideas que nos pueden suceder en nuestra vida. Las ideas no se sacan estudiando el curso, es mis puntos. Después que estudian el curso, mediten, por ejemplo, para que les llegue una revelación. Relájense y vayan a acostarse tempranito. Me explico, para que lleguen esas revelaciones, pero las revelaciones no son ideas generadas de nuestro cerebro, es un mensaje, es una respuesta a una pregunta que hicimos. Por ejemplo, yo tuve mucha curiosidad toda mi vida de comprender la confianza. Yo no sabía qué era lo que quería, pero entendí que desde niño lo que más me importaba era cómo tengo más confianza, cómo desarrollo confianza. Yo quiero estar seguro. Es más, yo creo que vine a desarrollar eso porque naturalmente me desarrollé siendo muy delgadito, chiquito, era muy enanito de niño, ¿sabes? O sea, como que me estiré de grande, pero de niño era muy chiquito, delgadito, entonces me hacían bullying, no sé qué más, tuve que volverme habilidades sociales para porque con cuerpo no me podía defender, ¿sabes? Entonces tuve que entender cómo hacía eso, cómo yo me daba cuenta que si copiaba al chico que era más cool, me respetaban un poquito más y lo que realmente estaba aprendiendo era lenguaje corporal, cómo comunicarme mejor, bla, 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 etcétera, que después uno lo aprende en el camino si quiere desarrollar en eso. Pero me entiendo que yo quería comprender confianza. Entonces yo dije, ok, en esto ya después de grande dije, quiero entender de verdad ya o sea, al final de todo, ¿cuál es la conclusión de la confianza? Ya había hecho cosas, como empezar mi canal de YouTube que me daba miedo, emprender negocios que me daba miedo, pero yo quería vivir en un estado de confort, en confianza, siempre. Entonces le dije, si tengo guía en una meditación, empezando los videitos de Víctor Ayala y los tres guías, me acuerdo que él en un video de eso, él explica cómo hablar con los guías, si tenemos o lo que sea que nos escuche. Entonces yo digo, bueno, voy a preguntarle a los guías cómo es que tengo confianza, cómo es que genero confianza. Entonces me pongo a pedir la confianza, que cómo es que, porque lo importante de pedir no es que nosotros digámosle, mándeme confianza. Así no funciona. Lo que tenemos que preguntar, las buenas preguntas es, ¿cómo entiendo, cómo desarrollo la confianza en mí? Qué debo dejar de hacer para desarrollar mi confianza? ¿Sabes? Como que involucra el trabajo propio. No es denme, ¿me explico? No es métame la información y ya, como una píldora. No, no es así. Ayúdeme a reflexionar sobre la confianza para entender las cosas así. Es lo que no tienen que entender cómo se hacen esas preguntas. Entonces, hago la pregunta y de repente me empiezo a encontrar con videos que en mi vida había visto sobre personas que vivieron tal vez la misma experiencia que yo y lograron entender la confianza desde los hábitos. ¿Ok? Yo nunca había querido aceptar eso. ¿Cómo tener confianza de los hábitos? Siempre pensé que era superficial, porque era gente como de estos temas de motivación personal, que muchos son falsos, entonces yo no creía, ¿sabes? Y siempre me llegó ese mensaje. Pero de un momento a otro, me llegó gente que me impactó mucho y no la pude dejar de ver. Y al final y al cabo, pero por sus resultados, quiero decir, no porque eso era la solución. Pero me meto en sus cursos, en sus sesiones, en sus salas de Zoom y lo que explicaron era, párate a las 5 de la mañana, haz ejercicio y a las 9 de la mañana logra todo lo que tú quieras hacer para tu proyecto. Y a las 9 comienzas con tu vida tradicional y vas a ver el resultado. Entonces, al principio yo decía, no puede ser que esa sea la solución. No puede ser. Porque tanto que me he esforzado, tal vez 15 años llevo para entender la confianza desde la intelectualidad, desde cómo reflexiono, filosofeo de la confianza, qué es lo que es la confianza, creyendo que yo muchas veces creí, yo decía, no, esto lo decía conscientemente, si comprendo las leyes del universo, voy a entender qué significa la confianza.
porque voy a entender cómo funciona el videojuego, ¿no? Entonces ya no necesito buscar más, voy a ir hasta el fondo, entiendo las reglas y me olvido de eso, ya no tengo que hacer, ya no tengo que ir para el gimnasio, ya no tengo que salir a correr, ya no tengo que hacer nada, simplemente voy a ser un erudito, decía yo, una cosa así, creía. Entonces, al final de cuentas le hago caso, ¿ok? Pruebo algo totalmente nuevo en mi vida. Eso también es parte de lo que nos exige el universo, que seamos valientes. Y cuando seamos valientes, no es que seamos valientes en enfrentarnos a cosas que nos den miedo como tal de que sean tenebrosas. Es que normalmente el miedo que más nos hace daño es el que nos pone incómodo y nos hace ser pasivos. Ese es el peor que hay. El que nos deja, en lo que no nos deja hacer algo. El que nos da vergüenza. Las cosas que nos da vergüenza. Son el peor miedo que existe. Lo que más nos hace vibrar bajo. Entonces, eso era una cuestión que a mí me da mucha vergüenza. Salir de la casa a hacer ejercicio. ¿Ok? Porque fui muy flaquito y toda la historia. Cuando lo comienzo a hacer, muchachos, mi vida cambia por completo. Mis proyectos comienzan a tener resultados. La gente comienza a escribirme a mí un sueño que yo siempre tuve para ingresar a unas sesiones conmigo, de uno a uno, para que le enseñara qué estoy haciendo que está dando resultados. X. ¿Me explico? O sea, ¿qué sucedió? Yo entiendo qué sucedió ya en mi mundo invisible cuando comencé a hacer ejercicio. No era la cuestión de mirarme, ¿sabes lo que siempre decían ellos? Que te vas a mirar en el espejo, te vas a ver mejor físicamente y entonces ya te vas a sentir con más confianza. Y yo decía, pero es que eso es superficial. Eso no tiene sentido si yo quiero energéticamente cambiar por dentro, cambiarme los cables, cambiar de verdad. Y que sí funciona, si te vas a ver en el espejo, te vas a ver mejor, obviamente, pero no es ahí lo que sucede. La alquimia que sucede es energética, es por dentro. ¿Por qué? Porque yo me levanto en la mañana, le digo a mi ego, tú no tomas la decisión hoy, o sea, le gano la batalla al diablo. ¿Entienden la importancia de esto? Le gano la batalla al diablo cuando abro los ojos, simplemente por elegir despertarme una hora que me parece muy incómoda. Porque mi cultura no se levanta en esa hora. Porque si viviera en una cultura donde todo el mundo se levantara a esa hora, fuera normal. Entonces no estaría luchando. ¿Ok? En mi casa, por ejemplo, si viviera en una casa de gente que hace ejercicio, pues no sería una cuestión muy complicada para mí. Pero como así, como era muy lejano a mí, era una lucha interna. ¿Ok? Eso también tenemos que tenerlo consciente. Entonces, elijo una rutina de hábitos que me pone muy incómodo al ego, no me pone incómodo a mí, porque mi alma está, mi cuerpo está agradecido, sintiéndose mejor que nunca, mi energía también está vibrando cada vez más alto, mi alma me lo agradece todo el tiempo, o sea, estoy vibrando alto y eso se nota. Entonces, ella siempre quiso que esto pasara. El que se pone incómodo es el ego. Entonces, cuando le gano la batalla, todo lo que yo realmente soy toma el poder. Entonces, puedo hablar con ustedes sin dudar de mí, que eso lo que me generaría sería no poder expresarme bien, no poder llevar una idea a la palabra, por ejemplo, que es una cuestión importante que nosotros tenemos que ejercitar todo el tiempo. Es como que no podría escribir un libro de forma congruente, no podría hacer nada, es que me costaría mucho porque estoy dudando de mí internamente. Pero como logré con hábitos modificar esa, es más, algo bien importante que nosotros también a lo que le hacemos mucho caso, así como creemos tanto en la ciencia, hay cosas muy importantes como la psicología, que también se modifica por cambiar nuestros hábitos, se modifica nuestra psique cambia, y esto es automáticamente un reflejo, o sea, el reflejo de mi realidad automáticamente cambia por modificar mi psique. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra que voy a sacar va a ser más congruente con lo que quiero, porque voy a decir sí a cosas que antes decía que no. Y eso no es un esfuerzo, es que como modifiqué mi psique, se me da ahora. Sí, o sea, el esfuerzo está en cumplirle a mi palabra cuando dije que me iba a levantar a las 5 de la mañana y me levanto. Ese es ahí donde está el trabajo, ¿ok? Que le podemos llamar esfuerzo, sí, es que sí, no es bonito. ¿Me explico? Pero luego, ya en mi día a día, me di cuenta que vivo con más confianza de forma natural porque respondo más fluido a las preguntas, por ejemplo, de ustedes, o en mi trabajo resuelvo un problema mucho más rápido, estoy más consciente todo el tiempo de lo que está pasando a mi alrededor, tengo mi atención más como si estuviera meditando, como les decía de la gente que es experta meditando. Pero eso se logra, muchachos, modificándonos por dentro. Y el punto clave es que eso me lo dijo Víctor, una duda que yo tenía hace mucho, y es que no debemos empezar con el cuerpo, por ejemplo, y dejar todo abandonado el resto.
O sea, no es que es la dimensión del cuerpo la que yo arreglé y entonces todo lo otro se modificó. Lo influencia. Todas mis áreas, todas mis dimensiones. Si la influencia, modificar una dimensión influencia a las otras. Eso sí, pero yo no las puedo ignorar. O sea, yo sigo leyendo, sigo meditando, sigo haciendo el ejercicio que era lo primordial, sigo aprendiendo más sobre cómo comer sano, sigo... Es el conjunto, es más, ¿saben cuál palabra que yo estoy dándole un nuevo significado a esa palabra? Déjame que escuche alguna bulla, pero no. Yo le estoy dando un nuevo significado a una palabra que me parece clave para nosotros, porque creo que se le ha quitado el respeto que amerita, porque tiene muchísimo valor y creo que cuando nosotros la decimos sentimos que es algo muy distinto a lo que realmente es, y es estilo de vida. Esa frase, estilo de vida, nos da a nosotros poder vivir una vida nueva, que es lo que todo el mundo quiere. Todos nosotros lo que queremos es vivir una vida nueva, vivir una vida a nuestro placer, a lo que nos gusta, ¿ok? Vivir un día a día que nos guste. Entonces, elegir un estilo de vida que me lleve a vivir todos los días como a mí me gusta es la clave para avanzar espiritualmente, porque todos los días vibro alto. ¿Ven? Porque todos los días hago algo que me satisface en mis diferentes dimensiones. Entonces, cuando voy a, por ejemplo, cuando necesito energía para llevar algo a cabo, la gente, por ejemplo, ustedes llegan a estas sesiones de Zoom, que son mis metas, digamos así, que abre el Zoom y haya gente. Es más, veo gente que repite, pero mucha gente es nueva, todos los días. Hay gente nueva y no se acaban, o sea, siempre llega y es la misma cantidad, 16 15 personas. Claro, si yo me levanto hoy el sábado, ¿ok? Y me levanto un poco temeroso de que vaya a abrir las sesiones de Zoom y no haya nada y no haya gente. Yo comprendo porque pasa, porque el ego siempre va a estar ahí diciéndote, hey, hey, pues, cuidado con esto, ten miedo, no sé qué más. Yo voy a mí y digo, ¿qué tanto estoy cumpliendo en mi mundo, qué tanto he trabajado esta semana, por ejemplo, en mi mundo invisible, con mis hábitos, haciendo la alquimia de las emociones, que si me levanto temprano me siento mejor, que si muevo la sangre en mi cuerpo, todo eso, pues bueno, todo lo que conlleva los hábitos buenos. Yo digo, no, sí lo hice todo bien. ¿Por qué tengo que tener miedo a que prenda el Zoom y no haya gente? Sí hice lo que importaba. Entonces entro al Zoom y, ¡guau! ¡Qué maravilla! Llega todo el mundo. Es más, no subí muchos posts esta semana. En el grupo de Telegram no escribí nada porque estoy muy ocupado. Me explico, pero aún así aquí llega la gente. Porque no es una cuestión de hacer en el marketing, en la publicidad. No se trata de eso. Cuando yo haga publicidad, me va a salir bien porque mi mundo energético está cada vez más alto. ¿Eh? Cuando yo quiera hacer una estrategia, me va a salir bien la estrategia, pero no le puedo adjudicar mi éxito a las estrategias en el mundo físico. No funciona así. La última clave, muchachos, y para terminar, porque justo tengo una sesión con Israel, no sé si anda por ahí. Em, última clave, para que siempre lo consideren, porque sería la perfecta conclusión. Hay una ley en el universo, en todas las áreas del universo. No existe mundo dentro del universo que se libre de esta ley. Y es que lo sutil rige a lo denso. Lo sutil rige a lo denso. Se puede decir de muchas cosas. El ejemplo más bonito y más creo que todos entendemos es que el agua puede modificar una roca, pero la roca no puede modificar el agua. ¿Ok? Quiere decir que nuestros pensamientos sutiles, nuestra palabra sutil y nuestras emociones sutil, cuando digo sutil, imagínense que es energía, que no se ve, no se siente así, si no la podemos tocar, no la podemos oler, ¿ok? Esas fuerzas son las que rigen la materia, lo duro. Entonces, si yo quiero modificar mi materia, el dinero, mi casa, me quiero mudar de país, lo que sea, si yo quiero modificar la materia, lo que tengo que hacer es modificar primero mis pensamientos, mi palabra y emoción, y entonces mi mundo rígido afuera, lo material, el mundo, se va a modificar. Porque la ley es simple, lo sutil rige a lo denso. ¿Ok? Es cierto que mis pensamientos modifican mi realidad. Lo que no puedo es darle solución desde los pensamientos. Tengo que hacer todo el proceso. Pienso positivo en cuanto a mi resultado, el que quiero. Digo que va a suceder bien. Siento que sí. Y entonces ahí tomo acción. ¿Ok? Así funciona. Realmente no hay mucho más.
¿Qué es la profundidad? No sé, hay gente que puede pasar toda la vida creando un método para pensar mejor. Está bien, se puede pasar toda la vida en eso, se puede profundizar todo lo que queramos. Hay otros que es una de las áreas más difíciles, que es entender por qué la palabra es tan poderosa. Eso es bien complicado de explicar. Casi, muy poquitas personas pueden explicar eso. Y de hecho yo no he llegado nunca a la conclusión. Nunca he encontrado a alguien que me diga, lo único que podemos decir es que toda la realidad siempre comienza por Dios dijo, por ejemplo, en la Biblia. Dios dijo, el universo es creador, la palabra es creadora, siempre es el verbo, ¿ok? Siempre se le da la importancia. Lo único que yo sé es que, por ejemplo, en cuanto a la palabra, es que si no hago lo que dije que iba a hacer, pierdo muchísima magia, porque le hago caso al diablo en mí, como hablábamos antes. Entonces, ya me está diciendo que si no lo hago es malísimo. Y si lo hago es muy bueno. Ahora, ¿cómo funciona? No sé todavía. ¿Cuál es la cuestión? ¿No? Es como entender a Dios, está bien difícil. Y si me siento, eso sí es más fácil de entender. La emoción, muchachos, es lo que emanamos, la energía que emanamos. Por ejemplo, si yo llego a un lugar, a un lugar de trabajo, una oficina, por ejemplo, y emano amor, porque vengo de estar con mi novia, vengo de estar con mi mascota, no sé, y como un familiar que amo, y emano amor al llegar a esa oficina, lo normal es que la gente vaya a vibrar en congruencia con mi energía, a menos que esté muy polarizada para otra, pero si está neutra, por ejemplo, va a sentir mi amor y me va a tratar con amor. Entonces mi realidad refleja más amor. Entonces las emociones así, las emociones, imagínense que saliera de aquí una energía que se expande por el universo y la sacamos de nuestro centro, que puede ser tanto emocional como sexual. Las dos son una, ¿ok? Las dos son una. Realmente serían dos, pero es muy fácil entender las dos como una sola. Por eso se habla siempre de pensamiento, palabra y emoción. ¿Ok? Entonces yo emano lo que siento. Si yo siento miedo al momento de lanzarme a hacer algo nuevo, lo que va a pasar es que mi pensamiento se va a modificar a que va a pasar lo negativo, mi palabra va a decir que no, es que puede pasar algo malo, ay no, es que no creo que vaya a pasar, que no sé qué, y creé mi realidad cuando no quería, simple. ¿Ok? Entonces cada vez que nosotros queramos hacer algo para irnos, que creo que ya son una, me alineo. Esto es bien importante porque esto lo podemos hacer todos los días, cada vez que vamos a abrir la puerta y vamos a entrar a un banco, cada vez que vamos a abrir la puerta y vamos a salir a la calle de nuestra casa, revísense y digan cómo he estado pensando en la última hora, qué he estado diciendo y cómo me he estado sintiendo. Con eso ustedes pueden adivinar su futuro. Imagínense eso. Imagínense que nosotros podemos adivinar nuestro futuro si sabemos qué estamos pensando, diciendo y sintiendo. Simple. Si yo quiero modificar mi futuro y generar mi destino como yo quiero, me aseguro de que la mayoría del día, porque el ego siempre va a estar, pero la mayoría del día, piense positivo, que es clave, que es como fácil. O sea, se puede complicar más en muchos aspectos, pero digamos que lo más fácil, y es más, se puede considerar hablar con Dios, en muchas culturas lo consideran hablar con Dios, pensar positivo. Simple. Pienso positivo en cuanto a que a mi día me va a ir bien cuando salgo de la casa, lo que entonces va a salir por mi palabra va a ser positivo, por congruencia. Igual o sea, lo genero a propósito. Si alguien me pregunta, yo le voy a decir todo va a salir bien hoy. No, no voy a aprovecho la oportunidad. ¿Me explico? Y uso la palabra a mi favor. Y eso me va a hacer sentir bien. Cuando esas dos están conectadas, también automáticamente te vas a sentir bien aquí abajo. Y sales a la calle con confianza. Y les aseguro que van a vivir otro día. Por eso es que los hábitos funcionan también. Porque si yo antes de empezar mi día en la Matrix, antes de las 9 de la mañana, ya comienzo vibrando alto y siendo congruente conmigo, todo sale a mi favor. No es más que eso, muchachos. Entonces, bueno, eso. Creo que ya me tengo que ir, aunque van a leer aquí rapidito. Bendecir es el buen decir, que bien dicho, así es. Y maldecir. Yo entiendo que por eso debemos bendecir, exacto. El amor es la energía, la mayor energía. La tríada divina, pensamiento, palabra y emoción. Exactamente. Bueno, entonces eso, chicos. Los dejo por este sábado. Creo que le quité todos los videos que tenía por ir al computador, así que esta clase sí creo que se grabe. No creo que tengamos ningún problema. Y la van a ver en YouTube. Así que atentos, porque van a salir ahí ustedes, Lili, Cherry, Nicolás y Carmen. Ahí se van a ver. Así que, chao, gracias. Gracias a todos los que están aquí en el chat también. Nos vemos el próximo sábado. Chao.